apellido alemán, Buchtenwender. Yo conocí a Pedro hace 2 semanas en Brasil, en la conferencia sobre cooperativismo, y como él está aquí de visita en la Universidad de Vigo, que tiene muy buenos amigos en departamentos de la Facultad de Económicas, decidimos hacer este seminario porque el profesor Pedro tiene una línea de investigación que, bueno, comparte con el grupo, con el lab, que es sobre cooperativismo. Y tiene muchos proyectos y muchas ideas interesantes. Además acaba de dejarnos un libro sobre cooperativismo en Brasil. Y, bueno, tampoco me voy a parar mucho en la descripción de su currículum, pero Pedro viene de la parte del estado de Río Grande do Sul, la parte más extrema del sur de Brasil, a la frontera con Argentina, bueno, muy cerca de Uruguay y también de Paraguay, o sea que es un sitio súper interesante porque es una influencia de muchas culturas. Él mismo tiene descendencia alemana. Él me estaba contando hace un rato que es un sitio donde fue un poco la frontera en el siglo XX del colonialismo interno, el colonialismo europeo, donde se encontraron portugueses, españoles, alemanes, italianos, polacos, ucranianos, otros miles de culturas europeas. Y nada, también es un centro donde el cooperativismo, sobre todo los modelos alemanes, que a lo mejor va a hablar un poco de esto, se instalaron. Entonces es un sitio muy interesante donde hay muchos contrastes, porque es un lugar, sobre todo el agrobusiness, el modelo intensivo de agrobusiness basado en la revolución verde, es central, muy grande. Y también tiene una parte industrial muy potente, porque de Santa Rosa, donde está basada la universidad, donde Pedro trabaja, es el centro donde prácticamente me contaba que el 70% de las máquinas agrícolas, tractores y cosechadoras se producen en América Latina. O sea, es un centro de agricultura y de tecnología muy potente. Bueno, te dejamos también tienes 2 invitados que a lo mejor lo presentas tú. Abrimos el seminario. Bueno, buen día a todos. Saúdo ao professor Mário. Agradeço pela acolhida. Momento que saúdo a presença da professora Edemar Rota, que é presidente de uma rede de universidades que temos allá e que tem vínculo também com a Universidade de Vigo, que é membro fundadora desta rede. Y está él ubicado en la Universidad Federal Frontera Sur. Está con nosotros también el doctor Alfredo Fénix, que es un argentino y que vicerreitor de la Universidad Privada Gastón da Charri, coordinador de un programa de doctorado en desarrollo sustentable e integración, porque estamos ubicados en zonas de frontera. O sea, y además, doctor Alfredo también es el vicepresidente de esta red CIRIR y en esta universidad que está ubicada la Secretaría Permanente de esta red de universidades. Posterior, seguro que Edemar y Alfredo vamos a partilhar algunos elementos sobre la red y del lugar que cada uno va a estar. ¿Estamos de acuerdo? Por esto, un fraterno saludo español-americano, doctor Alfredo y Edemar, y de esta integración. Y saludando a todos los demás profesores y estudiantes de doctorado. ¿Nos hacemos comprender de esta manera? Y perdón si por algún término o alguna palabra lo suicidamos el español o el portugués, ¿cierto? O sea, entonces, voy a proyectar, vamos a organizar nuestro jogral, Edemar y Alfredo, la propuesta. Yo hago una primera exposición ahí, algo 15 a 20 minutos, y posterior se suma ahí Edemar y Alfredo con las cosas que quieren y necesitan agregar. Podemos hacer así. Entonces, gracias también, porque tuvieron que despertar temprano, porque acá, ya en Brasil y Argentina, ahora 7 de la mañana. O sea, está recién claro.
del día, y por tanto, las 12 de acá equivale a las 7 de la mañana, son 5 de fuso horario. Entonces, si hay algunos ojos más grosos es porque despertaron a poco. Ambos están en una característica de la cultura local. Es un mate brasilero que toma Edemar, que la hierba verde, y toma Alfredo, que es la hierba descolorada. O sea, es la misma hierba, pero que el proceso es propio, distinto de un lugar al otro. Todavía le compartimos el mate, en este momento, mate americano-español integrado en plena virtualidad. Entonces, esta es la primera consideración. Vuelvo aquí a compartir pantalla para que podamos mirarlo a partir de un par de cosas que me facilita las palabras. Primero, está subiendo ahí la pantalla, el tema de nuestro encuentro. Por tanto, no voy a hablar de Europa, voy a hablar de esta nuestra zona de América Latina. Está ubicada, por tanto, en este espacio, en especial que reporta el Mercosur, ¿cierto? Que tiene algunas asimetrías inspiradas en Comunidad Europea. Todavía allá es más un acuerdo entre gobiernos y empresas, menos de integración efectiva, cultural, humana. Todas las personas que salen de un país para el otro tienen que hacer sello, migraciones, control, policía, todo. O sea, solo para tomar ahí como referencia. Estamos de este contexto y nosotros hablamos de este lugar. Miren, este es el territorio misionero de 400 años de jesuítico guaraní, donde se instaló el proceso de conformación de las misiones jesuíticas, de lo cual el profesor Dr. Alfredo, antropólogo, es un investigador profundo en estas áreas, y junto con Edemar también tenemos vínculo con esta característica, con esta zona. Miren, estamos conformados, Edemar está donde está la pantalla, de este lado de la frontera, algo como 30 kilómetros de la provincia de Misiones, Argentina. Acá está Paraguay y acá está todo Argentina. Entonces, tenemos aquí un entendimiento que tenemos que tomar en cuenta. Hasta Tratado de Tordesillas, esta parte de norte a sur era toda la parte mano occidental de dominio español. Y de acuerdo con los dos imperios, resulta Brasil con este tamaño y por tanto con esta característica. Por esto, en buen periodo, esta zona llamada de frontera trinacional entre Argentina, Brasil, Paraguay y un poco al sur está Uruguay, es de manera un histórico territorio que tiene características en común. Y estas características arrancan cambiando el proceso de inmigración, de emigración desde Europa, inmigración en la América, de los pueblos europeos, alemanes, italianos, poloneses, ucranianos, más de 20 pueblos distintos, que emigran en especial en los periodos del hambre, periodo fines del siglo XIX, desde mediano del siglo XIX hasta inicio de XX. Entonces, Alfredo, Edemar, si quieren agregar, también estamos en una rueda viva. O sea, se conforma este pueblo que ocupa esta zona que está de rojo, de sobremanera. Y este es lo llamado territorio misionero trinacional. Para nosotros, una tierra sin mal. Además, tener muchos conflictos históricos con varias otras características. Y seguro que sobre este tema más migratorio podemos inclusive armar, Edemar, un futuro proceso de un seminario propio o el proceso antropológico de formación de la cultura de esta tierra,
que hoy tampoco es alemán, tampoco es italiana, tampoco es española, tampoco es portuguesa. Se constituye ahí, de cierta manera, Alfredo, que Luis tomó como una palabra en otro día, el rector, como un mosaico cultural que conforma una nueva cultura que resulta la combinación de toda la mezcla anterior. O sea, que no es más alemana, que no es más italiana, o sea, tiene una serie de características todavía integradas. Y en este contexto de formación, desde el proceso histórico misionero, 400 años, que se constituyen los primeros elementos cooperativos de las reducciones jesuíticas, un modelo constituido a partir de los curas jesuitas, de catequizar los indios y de la organización de las reducciones jesuíticas, que están presentes a partir de Paraguay, posterior Argentina, posterior Brasil. O sea, solo esto es un capítulo que resulta en un seminario seguramente propio. Todavía es la génesis de contribuciones para lo que constituye más tarde los entendimientos sobre el cooperativismo moderno, Rochdale, 1844 y años siguientes, y toda la conformación alemana y así por haber. Todo este proceso de migración religioso-estatal, estatal religioso, porque movimentábase de manera muy próxima los imperios, los gobiernos, los estados y la iglesia, que hace con que el proceso migratorio fuese fuertemente organizado en los migrantes en grupos, en comunas, comunidades, para preservar por un lado la cultura y otro garantizar también la seguridad en la tierra nueva, y la organización lo priorizaba la iglesia, la escuela, la organización económica, cooperativa en su mayor parte, y también la dimensión social. Esto, de cierta manera, constituía microculturas locales de zonas más alemanes, más italianas, más polacas, todavía con estas características, y religiosas con agrupamientos más católicos, en especial alemanes ahí hablando, y agrupamientos de protestantes, o sea, resultantes del proceso migratorio. Entonces, es un poco la palabrita muy rápida, muy directa, y esta zona, como bien destacó Mario, es una zona que originariamente es de producción colonial en la parte brasileña, de pequeñas chácaras, de agricultores familiares y policulturas, o sea, mixtas, producción de granos, de comida, de cerdo, de pollo, de vacuno, en su mayor parte para subsistencia y pequeña sobrevivencia. ¿O qué ocurre a partir del mitad del siglo pasado con el programa Marshall y el programa de modernización de la agricultura, agroexportación? Es un programa, estoy quemando etapas, ¿cierto? Los saltos, ¿cierto? Un proceso de modernización de la producción agrícola, tomando Brasil como referencia, que posteriormente tome referencias también en la zona productiva de Argentina sobre la óptica de los granos, y esta se conforma para esta zona de Brasil central. De igual forma en las décadas 50, 60, 70 hasta 80. Esta conformación resulta también en el desarrollo científico-tecnológico en la producción de maquinarias agrícolas, inicialmente con industrias locales, que posteriormente, a partir de los años 80-90, pasan por dinámicas de globalización, de alianzas estratégicas internacionales, donde están compañías como John Deere, donde están compañías como Massey Ferguson y otras marcas, estoy citando 2 o 3 marcas, Fendt, New Holland, como marcas americanas o europeas. Evidente que hay una riqueza de historias aquí en la parte brasilera, Argentina y Guerra del Paraguay, y especialmente esta zona roja de Paraguay,
que a partir de una alianza entre los gobiernos de Paraguay, dictadura, y la dictadura brasilera, para que esta tierra de Paraguay pasase a desarrollarse productivamente, porque era ocupada por campesinos locales, nativos, y hace un programa de aceleración de migraciones de inmigrantes europeos de tercera, cuarta generación para migrar a Paraguay. Esto hace con que esta zona de Paraguay, que la mitad sur de Paraguay, sea en gran parte también ocupada por inmigrantes europeos de segunda, tercera generación y algunos de primera generación. Y otra de novísima generación que ahora tuvo un proceso migratorio post-pandémico de Alemania para esta zona de Paraguay muy intensa. Entonces, es un par de características que hablaba con Mario a poco. En Brasil, post-periodo de la guerra de Paraguay, una de las guerras más sangrientas en América Latina, el gobierno nacional brasileño toma, Edemar, una referencia de ocupación de estas tierras de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Norte, centro-oeste brasileño, con un lema que ya vino desde el imperio: ocupar para no perder. O sea, era resultante un poco de esta dinámica. No sé si Edemar está a nos escuchar, Alfredo seguro. Entonces, ocupar, porque esta zona verde acá era toda conformada de mata, selva atlántica, mata dura, mata atlántica. Se le mira en Amazonia, era una Amazonia en centro-sur de América, sobre óptica de floresta. Todavía hoy resulta ahí 10-15% de esta floresta, los restantes son laboras productivas de granos agroexportadoras. Todo el modelo de desarrollo desde la parte brasilera, en parte argentina, Alfredo, aportes tu lectura enseguida, cuanto la parte de Paraguay es conformada a partir de estrategias cooperativas, el cooperativismo presente. En la primera fase, tomando el primer século, la Iglesia como grande motora animadora de la organización cooperativa, aprovechando la cultura de los pueblos bastante solidarios por necesidad, cuanto por espíritu colectivo. En la segunda ola, a partir de la mitad del siglo pasado, el Estado se apropia de esta estrategia y toma la estrategia de la organización cooperativa como impulsora y aceleradora del proceso de dinamicidad económica de desarrollo de la agricultura. Y esto resulta que gran parte de esta estructura económica brasilera sur se da por adentro de estrategias también cooperativistas. Todavía no siempre arrancando desde el principio del principio cooperativo de los miembros, sino por políticas de estímulo externo. Y hoy hace con que este territorio solo es posible comprender reconociendo el papel de la dinámica cooperativa presente en distintos modelos y sistemas cooperativos. En Brasil tenemos los ramos cooperativos: agrícola, ahorro y crédito, de salud. Por ejemplo, Brasil tiene una cooperativa de médicos adentro del sistema débil del sistema de salud de la década de 70, que es el mayor sistema cooperativo médico del mundo. O sea, tiene más de 160.000 asociados médicos que prestan servicios a la sociedad. Tienen hospitales, laboratorios y todo. Sistema de cooperativas de trabajo, de transporte, cooperativas. Ahora ingresa la área de seguros, o sea, distintos ramos cooperativos. Y también cooperativas más cerca de la mirada de la economía social y solidaria, que son pequeñas cooperativas más fuertemente vinculadas a agricultura pequeña, agricultura familiar, y que tienen lazo mucho más de espíritu solidario do que por matriz económico, productiva y competitiva.
Entonces, es un poco la característica. Tuvimos la oportunidad de participar juntos hace 14 días con Mario en el encuentro brasilero del encuentro de investigadores brasileños sobre tema cooperativo. Ahí está Mario haciendo compartir. Opa, ¿qué se pasó ahí? ¿Yo? ¿Ah? Fuiste tú, sí. ¿Así? Ah, usted cambió de pantalla. Ahí está Mario. Cierto, todavía otras referencias también. Y quiero hacer ainda un vínculo muy rápido. Esta zona es también la zona sur de Brasil, a que tuve años 2023, año 2024, las grandes inundaciones debido a las enchentes de exceso de lluvias, ¿cierto? Es Santa Rosa. Ah, ¿Es Santa Rosa? no, esto es Porto Alegre, Porto Alegre, sí. capital, que está cerca del lago y del río Guaíba. Este es 100 kilómetros de Porto Alegre. Este es un súper de una gran red de minoristas que estaba adentro del segundo piso del agua. O sea, solo para tomar como referencia. Aquí había un pueblo con una urbanidad de algo como 3.000 moradores. Resultó esto de este lugar. Una lavaje, o sea, arrancó todo. Semejante a este otro lugar. Y ahí se notabilizó a partir del 10º día que había un sobreviviente sobre un tejado que era Caramelo, ¿cierto? Un caballo que se mantuvo ahí y fue así rescatado. Un poco el símbolo del rescate colectivo. Y lo que se pasa en la parte baja es las inundaciones. La parte serrana, el desande de encostas. Esta zona donde estamos nosotros viviendo no es la parte de impactado por la lluvia, por las inundaciones, el contraste, por la sequía, porque es una zona donde hay mucha escasez de lluvia. Entonces vivimos al lado de las enchentes, todavía vivimos las mismas consecuencias del cambio climático, que hay un cambio de ciclos, de dinámicas, donde de un lado se implica el exceso de aguas y el otro la escasez de aguas. Estamos haciendo esta referencia muy rápidamente, ahí enseguida la seguir. Tenemos un conjunto de alianzas, de redes que conformamos allá. Esta es una red de investigadores de la cual Edemar hace parte, casi que fundador también. Alfredo seguro que va a ser una figura que va a se acercar también de esta red Iberoamericana de Estudios sobre Desarrollo Territorial y Gobernanza, que tiene la presidencia y coordinación de un otro colega, amigo, doctor Valdir Dalabrida. O sea que es una red que tiene la conformación por España, tiene participación hasta ahora prioritariamente a partir de Valencia. O sea, IOT, que es un instituto de ordenamiento territorial que figura ahí, Joaquín Farinoso y otros. De Portugal hay gente, tiene una otra red que resulta de esta red, que trata de un grupo de investigación sobre la dinámica del patrimonio territorial a partir de una perspectiva multidisciplinaria y multidimensional. Gran parte de la abordaje del territorio, del abordaje territorial del desarrollo, hasta poco, es preconizado a partir de autores bastante disciplinarios, o sea, aportes importantes que vienen de la geografía, de la economía, de distintas áreas. Todavía el desafío multidisciplinario es algo que nos pone a todos en este contexto. Y para esto estamos proponiendo, y resulta que Edemar hizo un anuncio para nosotros ayer a la noche, que una primera ola de proponer una métrica para mensurar a partir de 6 dimensiones, los niveles de activación del patrimonio territorial de un determinado territorio. Un instrumento para, podemos hacer en otro momento un poco el detallamiento. Está
en fases de validación final de esta metodología. Y en este grupo tenemos 37 investigadores de distintas áreas disciplinarias, 20 universidades, y con universidades, por tanto, de Valencia, de Portugal, está mío, está Algarve, y de Argentina, Brasil, y también está Ecuador. Estamos juntos ahí, figura Valdir, Edemar también, estamos agregados. Esta es la pata más de desarrollo territorial. Yo me movimento en términos de desarrollo, cooperativismo y gestión y gobernanza. Entonces, la parte que nos pone en común a partir de Brasilia con Mario es el tema cooperativismo. Y seguro que es tema de investigación de ustedes y de estudios diversos. Y por lo tanto, en Brasil tenemos una red que se llama de investigadores brasileños sobre cooperativismo. Todavía hay dos agrupamientos. Uno que está más fuertemente, no sé si Mario consegue hacer esta lectura a partir de Brasilia, uno que está un poco más vinculado a lo cooperativismo tradicional empresarial. Y el otro que es un agrupamiento que se articula a partir de la economía social y solidaria. En Brasil, todo, o sea, en nuestra comprensión, todo está en lo paraguas de la economía social y solidaria. Todavía por cuestiones políticas en Brasil, sobremanera, hace 20 años que se toma apartado dos sistemas cooperativos. Uno llamado de cooperativo empresarial oficial, vinculado a los antiguos sistemas estatal de regulaje y control del cooperativismo, Organización de la Cooperativa Brasilera, donde está CESCOP, y el otro que es Unicopas, que es una red de diversas cooperativas, más de pequeño porte, vinculadas a economía solidaria, economía de la agricultura familiar, Unicafes, economía solidaria. Todavía a partir de sus líderes hay muchas cosas intercooperativas. Todavía en su basis hay muchos elementos ainda políticos e ideológicos que limitan conversaciones más cerca entre los distintos sistemas. En América tenemos también una segunda red que se llama la Red de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo, que a cada 2 años realizamos el encuentro de investigadores, que es un encuentro itinerante. Lo último se fue el año pasado en Montevideo, 2022 se fue en Brasil, lo próximo 5-6 de noviembre 26 va a ser en Chile y por tanto Santiago, y de hecho la invitación como miembro del equipo coordinativo ahí. Estamos a 1 año y por tanto permite la participación. Estas son algunas evidencias de estos grupos de actuación de los ELAC, del EBPC y más recientemente compartiendo la idea con estas dos figuras que están con nosotros. Además, tenemos la participación también de otras personas, todavía de Edemar y Alfredo, que es organizar en este espacio latinoamericano, en región de frontera, en el ámbito de la red civil, esta red de universidades, atención, para nosotros término de cátedra cambia un poco para el término de cátedra en español, ¿cierto? Para nosotros cátedra es un curso internacional de corta duración que le aporta 30 horas, ¿cierto? Entonces, el paraguas para nosotros le llama así cátedra. Todavía es un curso, un seminario de 30 horas que arranca inicialmente entre los 3 programas de doctorado de estas 3 figuras, Pedro, Alfredo y Edemar. Estamos yendo para la 4ª. En la segunda agregamos a Paraguay y la 3ª edición agregamos otras universidades. Y les permite Edemar con su bendición y Alfredo con su autorización. Invitamos a Vigo para asomarse en una perspectiva de las próximas ofertas de la cátedra, que ocurre toda compartida a partir de docentes de estas universidades y los participantes son alumnos de las carreras de doctorado de ambas las universidades. Se desarrolla integralmente online a partir de ambiente Meet
tiene periodos de mesas de expositivas y hay periodos también de encuentros virtuales, especialmente entre grupos de alumnos de distintos países y distintas universidades. Entonces, solo para materializar aquí y dejar abierto una pre-invitación, que seguro que Edemar y Alfredo van a hablar un poco más sobre esta cátedra que tuvimos a lo largo de las tres ediciones, más de 250 alumnos participantes, prioritariamente de los tres países, Brasil, Argentina y Paraguay. Todavía esta última cátedra que tuve a todos 214 participantes, 6 programas de doctorado como promotores, con participación de alumnos oriundos, doctorandos, maestrandos también, de 30 universidades distintas. O sea, conformarse en un ambiente bastante interesante de integración recíproca. Tenemos ahí un par de elementos de publicaciones que mantenemos todos a disposición y en nuestro programa de doctorado, le preguntaba Mario antes de ingresar en esta aula aquí, tenemos un programa de doctorado en desarrollo regional y adentro del programa tenemos un núcleo bastante robusto de investigación, de disciplinas, de proyectos, mirando el tema del cooperativismo, gobernanza cooperativa y desarrollo regional, desarrollo territorial. Y estos temas son también articulados con distintas cooperativas que viven en esta zona. O sea, tenemos ahí el sistema gremial del sistema cooperativo y todas las otras son distintas cooperativas que están en esta zona. Y por tanto, hago solo referencia a este núcleo que también está abierto para otras referencias. Y por último, hacer vínculo también a una otra red que hacemos parte, que es la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Estudios Fronterizos, que involucra universidades e investigadores de toda América Latina y Caribe, que tiene una conformación y que tiene hoy en su coordinación. Más al sur de Diana Arellano, que es una docente de la UNAM, cerca de nosotros, y la coordinación general de la red está con Perú en este momento. Y nosotros estamos en conformación con este territorio, con un proyecto, Edemar, que tuvimos la vuelta ayer. Voy a pasar esta pantalla, ¿cierto? Y por tanto, esta es la mirada del sur, por tanto, y paso la palabra a Edemar y Alfredo, y seguro se tienen como preguntas posterior, podemos ouvimos primero a ellos, y ¿cierto? Entonces, Edemar y Alfredo, un honor poder compartir este espacio desde España con ustedes y de sobremanera con los amigos que nos acogen aquí. Pasa la palabra para Edemar, saco la pantalla y le pregunto a Edemar, ¿quieres que projete aquí o você projeta daí? Palabra es tua, Edemar, y en la secuencia, doctor Alfredo. Alfredo, ¿su horario permite que puedas hablar posterior, Edemar, o quieres hablar primero? No hay problema, Pedro, después de Edemar. Está bien, gracias entonces. Como paso la palabra a profe Edemar. Edemar, aquí estamos entonces con el doctor Mario Pancera, que tuvimos el encuentro en Brasilia y que estamos ubicados aquí en Pontevedra, que es una ciudad cerca de Vigo y que está entre Vigo y Santiago de Compostela. Estoy bastante sintiendo la mano izquierda ahí. ¿Es mano izquierda? Sí. Santiago de Compostela, y leo una bendición para los amigos en América. Alfredo, en especial para vos, sabe de lo que estoy hablando. ¿Está bien? Edemar, por favor. Olá, Pedro, me escuta? Sí, normal. Um saludo especial a todos. Eu vou falar português para não assassinar o espanhol, que nem dizia o Pedro, mas é uma honra estarmos reunidos nesse momento. Quero cumprimentar o professor Mário
e, em nome dele, também cumprimentar todos que nos acompanham desde Vigo, uma parceira importante, inclusive na fundação da nossa rede. E aí gostaria que Pedro subisse pelo menos a apresentação por lá, porque pelo Teams aqui eu não estou muito familiarizado, Pedro. Se você puder subir a apresentação rápida para nós, algumas ideias a respeito da Rede Cidir, da qual eu ocupo neste momento a presidência internacional, e o Alfredo, inclusive, que também saúdo, ocupa a vice-presidência pela Argentina. O que somos a Rede Cidir? Vou falar brevemente sobre a rede para dar uma ideia rápida da conformação da rede, e também gostaria de recordar que estamos neste território. Pedro já descreveu muito bem o território em que nós estamos, e nós temos na rede, pode passar, Pedro, uma ideia de participação. Ela é uma rede fundada lá em 2006 e que tem um antecedente importante também neste mesmo território que Pedro falava, que é a Federação Brasil, Argentina e Paraguai. Inclusive, esta Federação Brasil, Argentina e Paraguai, que é a FEBAP, é antecedente do próprio Mercosul. Ela é fundada em 1992, portanto, é anterior ao próprio Tratado do Mercosul. Pode passar, Pedro? O que somos em termos de rede? Nós temos um objetivo. A partir da FEBAP se criou um conjunto de atividades relacionadas ao trabalho das instituições de ensino superior. Nós temos nesse território que Pedro falava, especialmente do caso de Brasil, quase que uma ausência da participação do Estado durante muito tempo, o que gerou um conjunto expressivo de instituições comunitárias de ensino superior. Então, esta é uma característica importante. A partir do processo de colonização, nós vamos ter instituições comunitárias de ensino superior surgindo no Brasil, e também vamos ter instituições com esse perfil muito semelhante na Argentina e no Paraguai. E essas instituições se agregam, algumas delas, inclusive, neste momento da fundação da rede, não sendo universidades, depois algumas se transformam em universidades, e hoje nós somos, pode passar, Pedro, hoje nós somos uma rede que tem 26 instituições participantes. Pode ir indo, Pedro, só para a gente destacar alguns aspectos. Então, aqui estão, nesta lâmina, estão as instituições fundadoras da rede. Pela Argentina, a Universidade de Gastón Dáchari, que na época, inclusive de 2006, não era universidade, se transforma em universidade depois, né, Alfredo? A Universidade Nacional de Misiones, e pelo Brasil, a Unijuí e a Fundação Educacional Machado de Assis, que é uma instituição comunitária. E pelo Paraguai, a Universidade Católica Nossa Senhora de Assunção, que são as instituições fundadoras. Na sequência, pode ir indo, Pedro, se agregam um conjunto expressivo de outras instituições que nós elevamos aí no período a categoria de membros plenos. Então, hoje nós temos 11 instituições que são membros plenos, quer dizer, aqueles que têm um assento permanente no conselho da rede e que têm poder de decisão nos aspectos básicos da rede. Pode passar. E um conjunto de outras instituições, que são instituições que vão se agregando à rede. Pode passar a próxima, Pedro. Que são mais 15 instituições que estão como membros associados. Então, nesse conjunto aí, conformamos
26 instituições. Nós tínhamos, esta é a presidência internacional da rede da gestão anterior, aqui nessa imagem nós temos um dos elementos fundamentais da rede, que é o simpósio internacional, o simpósio ibero-americano, que se realiza a cada 2 anos na rede. Então, pode ir passando, Pedro, só para a gente dar uma ideia de algumas... nessa seguinte, Pedro, é importante, volta um pouquinho lá. A nossa estrutura executiva, a outra, Pedro, volta mais uma. Essa aí. A estrutura administrativa da rede, ela tem, portanto, a Assembleia Geral, Comitê Executivo, Presidência Internacional, os vice-presidentes, né, que são... Nós temos uma presidência internacional na medida em que um país, neste momento, por exemplo, o Brasil ocupa a presidência internacional, Argentina e Paraguai ocupam vice-presidências. Então, nós temos uma presidência e 2 vice-presidências internacionais. Temos um coordenador de uma outra rede que já nasceu no âmbito da nossa própria rede, que é a Rede Internacional de Ambientes de Apoio à Inovação e ao Empreendedorismo. Temos uma secretaria executiva permanente, que está sediada na Universidade Gaston d'Acher, e temos representantes institucionais, que são inferentes de cada instituição, que participam da Assembleia Geral da rede, que tem poder deliberativo. Temos um Comitê Internacional de Eventos, e temos também coordenadores de eventos, comissões, grupos de trabalho, e um Comitê Científico Internacional. Pedro, pode ir passando aí, só para dar uma ideia das atividades, pode ir passando, que nós temos essa aí. As atividades principais da rede hoje, que nós temos, e que são importantes e que dão vitalidade a esta rede, que no próximo ano vai comemorar 20 anos de existência. Nós temos, portanto, o Simpósio Ibero-Americano, que é o principal evento da rede. Neste ano, nós realizamos o simpósio em Encarnação, na Universidade Católica, e ao longo desses 12 simpósios já realizados, nós temos mais de 1.000 trabalhos de investigação que foram compartilhados entre os participantes da rede e outras instituições que se agregam nesses eventos. Criamos também, lá em 2020, o Inova Cidir, que é um espaço criado a partir da Rede de Ambientes de Inovação e Empreendedorismo. E o Inova Cidir, ele vai realizar no ano que vem o seu 4º evento já, será realizado no Brasil, a qual estamos convidando também a Universidade de Vigo para se agregar. Pedro pode ser o contato e a participação de vocês será muito bem-vinda, onde nós partilhamos experiências de inovação e empreendedorismo produtivo, social, cooperativo, que acontecem nos espaços das instituições participantes da Rede Cidir. Também realizamos oficinas, temos aulas espelho. Esta é uma das questões que foi criada a partir da pandemia, especialmente, com o processo e a possibilidade de atividades virtuais com mais frequência, como esta que estamos realizando neste momento. É possível professores partilharem a mesma classe ao mesmo tempo com programas de graduação e de pós-graduação. Então, hoje nós temos a cada semana ocorrendo aulas espelho entre as instituições da Rede Cidir. Temos um observatório de análise socioeconômicas, onde são partilhados relatórios, dados, informações, análises a respeito de situação econômica, política, social desses países que conformam a rede. Temos também programa de mobilidade virtual e de mobilidade real. A mobilidade virtual é a participação
de alunos de programas de pós-graduação e de graduação do Brasil, com programas da Argentina, do Paraguai. Temos programas de investigação em conjunto e também nós temos rodadas de negócio, atividades múltiplas de visitação que ocorrem entre as instituições. Pode passar, Pedro, e aí vou encerrando já, para dizer que as atividades da rede, elas são múltiplas, se consolidaram ao longo desses últimos anos. Pode ir passando, Pedro. E nós já temos uma experiência enquanto rede, tanto de publicação, e aí estão alguns exemplos das publicações de livros, de anais, de eventos, e estes últimos aqui, exatamente da experiência da Cátedra Internacional, que nós criamos a partir de 2023, nós realizamos a primeira, 2024 a segunda, 2025 a terceira, que é um movimento no qual a preocupação principal é com os programas de pós-graduação. As experiências anteriores que nós tínhamos com a Rede CIDIR eram experiências que mobilizavam especialmente os programas de graduação. A partir da cátedra doutoral, a nossa preocupação maior foi com a mobilização e a interação com os programas de pós-graduação. Pode passar, Pedro? Então, aí também são atividades da rede. E, para finalizar, uma preocupação importante da Rede CIDIR nos últimos anos foi exatamente buscar a interação com outras redes de pesquisa. Volta uma, Pedro. E aí destaco a participação na rede ATEN, que é uma rede, inclusive, que reúne universidades europeias. Então, a Rede CIDIR buscou a participação e uma parceria com a rede ATEN. Também a Rede CIDIR se inseriu na OUI, que é a Organização Universitária Interamericana. Participamos da conferência da Unesco sobre educação. Nós tivemos a nossa presidente na época, a professora Rosa, lá da Universidade Católica de Encarnação, visitando inclusive o Papa Francisco, nesta ocasião de uma atividade na Europa. E também nós temos um conjunto de possibilidades de interação com redes brasileiras, entre elas que Pedro falava da Rede TEG, e outras redes, que essa será uma das preocupações fundamentais nossas, né, Alfredo, na medida em que estamos nesse processo de parceria e participação efetiva da Rede CIDIR em outras redes. Então, para dar uma ideia geral do que é a Rede CIDIR, eu agradeço a disponibilidade de ouvir e também nos colocamos à disposição para maiores informações a respeito da rede. E a Universidade de Vigo é uma participante, que dizia o Pedro, fundadora da rede, e temos sempre a possibilidade de interação com todas as atividades que se realizam no âmbito da Rede CIDIR, que no próximo ano vamos fazer uma atividade em dezembro, já para lançar a comemoração dos 20 anos da Rede CIDIR. Vocês todos serão bem-vindos em nossas atividades. Obrigado e me mantenho à disposição, Pedro. Fantástico. Doutor Alfredo, acaba de também somar-se à rede Benito Romero, que é o secretário executivo permanente da Rede CIDIR, que está ubicado entre Posadas y Oberá. Doctor Alfredo, bienvenido. La palabra es tuya, doctor. Bueno, buenos días, muchas gracias por este espacio. Te pediría, Pedro, si podés poner el mapa inicial que muestra nuestra región, que estaba en un círculo rojo.
muy brevemente me voy a referir a 2 o 3 particularidades de esta región. En primer lugar, si hay algo que nos une a ustedes, la región de donde está la Universidad de Vigo, con nosotros, es que formamos parte de una región fronteriza. La diferencia está en que nuestra frontera es una frontera relativamente moderna entre Brasil, Argentina y Paraguay. Lo primero que quiero decir es que hay muchos más años de integración regional entre estos 3 países en esta región donde se conectan las 3 que, digamos, divisiones fronterizas. Las divisiones fronterizas entre Paraguay, Argentina y Brasil son modernas, de fines del siglo XIX. Mucho antes, como muy bien explicó Pedro, hubo 2 culturas muy importantes. En primer lugar, la cultura guaraní. La cultura guaraní fue una cultura selvática, digamos, que llegó a esta región, porque en América se dividen las culturas alpinas, las que son las más importantes sobre la cordillera, mayas, aztecas e incas, y las culturas selváticas, que eran las que, digamos, de alguna manera dependían y se relacionaban comercialmente con aquellas grandes culturas. En esta región existió la cultura guaranítica, que llegó aquí, donde lo está marcando Pedro, un siglo antes de Cristo. 9 siglos después se incorporaban y cristianizaban a este, perdón, 900, sí, está bien, 9 siglos después, los padres jesuitas cristianizaban a esta cultura guaranítica. Ahora, hubo 2 o 3 características, porque si nosotros nos fijamos en los títulos académicos o en los programas de posgrados que hay, especialmente en el sur de Brasil como en Argentina, están relacionados esos programas de posgrado a cuestiones fronterizas, a cuestiones cooperativas y a cuestiones de relaciones étnicas. ¿Por qué? Porque son los 3 grandes temas que caracterizan a la historia de esta región. Esta región tiene una misma geografía, que es la Cuenca del Plata, que es una cuenca que tiene a los ríos Paraná y Uruguay como fundamentales canales hídricos que desembocan en el Río de la Plata, allí frente a Buenos Aires y Montevideo. Es una red hidrográfica muy importante de América y que fue la red que unió los pueblos que integraron las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas fue un proceso que se dio entre 1609 hasta 1767, cuando el rey Carlos III de España decide expulsar a los jesuitas de esta región. Y con ello se terminó el fenómeno, sin ninguna duda, más importante de la historia de la Iglesia en América Latina. Las misiones jesuíticas con los guaraníes fue, sin dudas, la experiencia más importante que tuvo la Iglesia en América. ¿Y qué se rescató? ¿Por qué hoy se habla del cooperativismo como una relación con las misiones jesuíticas? Los guaraníes tenían 2 particularidades que lo diferenciaban del resto de las culturas indígenas de América. Eran agricultores, por un lado, y por otra parte tenían un sistema de reciprocidad, que en el idioma guaranítico se denomina tupambaé. La reciprocidad estaba en la propia cultura, en la propia vida de los guaraníes. Ellos no podían crecer y desarrollarse
sino era a partir de la relación con los que lo acompañaban. Fíjense que las aldeas tenían el nombre guaranítico de Tecoá, y Tecoá en el idioma guaraní significa el lugar, la aldea, donde cada uno desarrolla su vida, donde desarrolla su vida con el otro. Ese sistema de reciprocidad les permitió a los jesuitas experimentar esa catequesis tan importante y fundamental en América Latina como fue la cristianización de los guaraníes. Como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, hubo un proceso de decadencia. Siempre estamos hablando de una región integrada. No estamos hablando de Brasil, ni de Argentina, ni de Paraguay. Estamos hablando de esa región que estamos viendo en el mapa en rojo como una región donde estuvieron las misiones jesuíticas. Cuando comienza la decadencia de los pueblos como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, sin la compañía de los jesuitas, los pueblos guaraníticos comenzaron a decaer porque las nuevas administraciones no entendieron el proceso que sí claramente, el proceso cultural que claramente los jesuitas lo entendieron. Entonces, esa decadencia trajo como consecuencia, en primer lugar, como resultado de guerras internas, políticas internas, guerras civiles en Argentina, el abandono de esa región. Y lo que es hoy la provincia de Misiones, donde yo vivo, donde está mi universidad, es una provincia que quedó durante 60 años baldía. Esto es importante, ¿por qué? Porque ese baldío fue reocupado por la población inmigratoria europea de la que habló Pedro. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, llegaron desde Europa alemanes, ucranianos, polacos, italianos, fundamentalmente culturas del oriente europeo. Llegaron y repoblaron la región que hoy es Misiones. Entonces, hoy la provincia de Misiones no es una provincia guaranítica como fue en la época jesuítica, ni tampoco lo es Río Grande do Sul. Son regiones ocupadas y mezcladas entre poblaciones europeas y poblaciones nativas de la región. ¿Qué es lo importante de esto? En primer lugar, la integración intercultural. Segundo, un sentido de cooperativismo que viene, por un lado, de la cultura guaranítica, a través de la reciprocidad. Y por otra parte, son elementos que los propios europeos trajeron desde Europa y lo implementaron. O sea, es una mezcla el cooperativismo nuestro es una mezcla de europeo y nativo regional. Entonces son los elementos que caracterizan a nuestra región. Hoy aquí existen 3 países. El río Paraná divide a la Argentina del Paraguay. El río Uruguay divide a la Argentina de Brasil. Pero si hay una característica de los pobladores de esta región, es que ninguno ve a los ríos como fronteras, sino como espacios de integración. Por eso nuestra preocupación desde las universidades y desde la red CIDIR de fortalecer y reintegrar estos pueblos como lo fueron antes de la formación de las fronteras de los estados nacionales, que fueron decisiones de los gobiernos y no de los pueblos que habitamos. Así que bueno, es un poco lo que quería comentar como para explicar dónde vivimos y cuáles son las características antropológicas, culturales de nuestra región. Gracias, Pedro. Fantástico. Gracias, Alfredo. Gracias, Edemar. Y me parece ser pertinente ahora colocarnos en común. Y quiero mostrar aquí con lo amarillo, que son un poco los movimientos de aguas en América Latina. Tenemos el gran movimiento
de Amazonas, ¿cierto? Que COP 30, o sea, Amazonía, y la parte sur que es Bacia del Plata. O sea, es un otro tema que podremos poner en común para mostrar que las aguas en los centros sur de América pone todo nuestro proceso expositivo aquí también en una misma perspectiva, ¿cierto? Es solo para tomar esto como finalización. No son elementos conclusivos que traemos, sino un par de informaciones acerca de la América, de nuestra zona y un par de ideas, ¿cierto? Para traer un poco, cargar mucho y elevar mucho para América y sí compartir conocimientos. Por esto me parece, no tenemos preguntas para ustedes, seguramente aprovechando el momento que la mayoría son ustedes de hacer preguntas para nosotros. Y así saco la presentación aquí para que facilite la mirada de los participantes en esta perspectiva. Muy bien. Gracias. A todos. Muchísimas gracias. Podemos abrir un espacio para hablar, para tener preguntas. Yo siempre recuerdo la peli, ¿no? La película The Mission. No sé si habéis visto la película The Mission con Robert De Niro, un soundtrack espectacular de Ennio Morricone, que habla exactamente de este momento de las misiones, ¿no? De cuando los portugueses deciden, los españoles deciden acabar con el experimento cooperativo, digamos, con el experimento social de los jesuitas con los guaraní. Y nada, aconsejo a todo el mundo de verla, porque aparte de ser una peli fantástica, te explica un poco también la tensión, ¿no?, que hubo ahí entre el proceso colonial. Los dos fueron procesos coloniales. También hay una parte de Bolivia, ¿no?, que no mencionáis, pero también hay la Chitanía, hay una serie de misiones que aún siguen ahí porque duraron más y aún hay un percurso súper fantástico si queréis hacer a nivel de turismo, y donde se pueden ver aún nativos de origen guaraní que tocan y construyen instrumentos musicales que vienen directamente de la tradición europea del siglo XVIII y XVII. Pero la peli enseña un poco como el contraste entre dos modelos coloniales. Uno, de los jesuitas, que era un proceso de evangelización, que claro, tiene la violencia, siempre es un proceso violento, porque intentaba, digamos, evangelizar un grupo de personas que no tenían, vamos, que tenían su propia religión, su propia cultura. Pero entrando de una forma, como decía el profesor Alfredo, construyendo sobre una tradición de comunidad muy interesante, ¿no? Intentando unir un cristianismo original con lo que era la estructura guaraní, ¿no? En cambio, el proceso colonial más imperial, español y portugués, que era una extracción, un proceso extractivista colonial directamente. Bueno, la peli es una ficción, pero enseña un poco este contraste, ¿no? Pues no sé si tenéis preguntas específicas sobre la red. La Universidad de Vigo está metida y yo no lo sabía, se lo descubro en Brasil. Es un poco hace parte de que la información, del problema que tenemos aquí dentro de la universidad, que la información no fluye muy bien. Pero bueno, era un poco una manera para crear lazos y crear conexiones, y también para el futuro, para intercambio de estudiantes, posiblemente proyectos que podemos hacer más allá. Mario, si me permitís, ya que estabas hablando de la película La Misión, The Mission, esa fue una película de los años 80. En ese momento, quienes estudiábamos las misiones jesuíticas éramos un grupo de no más de 10 personas. Esa película dio lugar a que todo el mundo se empezara a interesar por el tema de las misiones jesuíticas, y hoy hay más de 500 investigadores en diferentes universidades del mundo, antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, que están estudiando el tema de las misiones jesuíticas y renovándolo cada día más y actualizándolo cada día más. Es un tema de enorme importancia
para las unidades académicas del mundo y que de alguna manera no, sin ninguna duda, fueron despertados en ese interés por esa película a la que te referís. Por supuesto, es una película de los años 80 que si uno lo analiza desde el punto de vista académico, histórico, tiene decenas de falencias, pero claramente despertó el interés de la investigación histórica y antropológica y sociológica y económica de todo el mundo. Perdón, quería comentar eso nada más. Gracias. No, me parece fantástico. Bueno, no sé, yo no soy especialista en el tema, he visitado algunas misiones cuando vivía en Bolivia y me pareció increíble el experimento, ¿no? El experimento social de llevar un cristianismo de los orígenes, ¿no? Del pueblo. Y sobre todo, bueno, a mí me interesa sobre todo el tema tecnológico y de cómo, por lo menos las misiones que conozco yo en la Chiquitanía boliviana, en la provincia de Santa Cruz, del oriente boliviano, se ve la mistura, ¿no? La mezcla entre la sabiduría europea, sobre todo en el tallado de la madera, y el estilo indígena, ¿no? Porque ahí tú ves como también la manera de interpretar el cristianismo sincrética, ¿no? La simbología, el estilo, el arte, las estructuras, las formas, ¿no? De la mezcla del sincretismo entre los dos mundos. Y también a mí lo que me pareció increíble es de cómo, a pesar de que hayan pasado tres siglos, hay aún nativos bolivianos que continúan a construir instrumentos musicales como violines, violas, violonchelos. Y de hecho se hace un festival, todos los años se hace un festival de música barroca en la Chiquitanía boliviana, donde la mayoría de los músicos son nativos y persiguen la tradición, siguen con la tradición de la música barroca, que es la música de la época de la colonia, digamos. Y es algo muy vivo, muy activo, o sea, muy digamos, actual. No sé si tenéis preguntas, os veo un poco callados, así. Aprovecho para hacer una otra invitación, que es, tenemos... Pedro, con su permiso, sí, claro. seria importante, professor Mário, recordar, professor Pedro pode colocar à disposição. Eu e professor Pedro, inclusive, participamos durante muito tempo de uma atividade que eram os simpósios missioneiros internacionais, Alfredo promovidos, também. inclusive, pela Unijuí, e que temos no Museu Diretor Pestana, da Unijuí, um acervo muito importante sobre esta experiência das missões jesuíticos guaranis nesta região. Durante muitos anos, ocorreu este simpósio missioneiro de estudos jesuítico guaranis e que geraram um expressivo material que pode ser pesquisado, inclusive nesta instituição, e que hoje está hospedado no Museu do Diretor Pestana, que é inclusive o museu mantido pela Unijuí. Pedro pode informar isso com muito mais tranquilidade do que eu, porque eu e Pedro trabalhamos na Unijuí como colegas durante muito tempo também. Perfeito. E, somando a isso, Edemar, Alfredo também faz parte dos simpósios com Erneldo Schallenberger e outros, ou seja, tem bastante acervo produzido, mas requer muitos novos também olhares sobre as contribuições destas experiências, destes legados para nossos dias. O que quero somar que, por Erasmus, projetos conjuntos, temos becas, da qual também faço aqui a minha referência da presença. Próximo semestre vai estar uma becária de nossa zona aqui em Vigo e pode somar-se a Pontevedra, que tem características, inclusive com forte vínculo à cultura Alfredo gaúcha. Ela foi, inclusive, a primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. Toca música nativa, ou seja, que pode
oportunizar ahí un par de intercambios, no solo de libros, sino también de convivencia y cultura, que parece ser positivo, así como convidar, que não sei se tem a convocatória aberta agora, no primeiro quadrimestre deste ano, temos uma becária doutoranda em Vigo, por um quadrimestre de nosso programa. Todavía por falta de nuestras conexiones, que agora seguro vão ampliar-se, poderão também vocês, como doutorandos, como mestrandos, como pós-graduandos, somar-se a um período em nuestra zona de América. E assim como há entre Vigo e Universidade Gastão da Charri de Alfredo, inclusive um acordo de doble título en la carrera de Derecho, o sea, carrera de grado, podemos obtener por un año de estudios en Argentina y de argentinos un año de estudios en Vigo, sumar el doble título, así como tiene con otras universidades de otros lugares. Nos sumamos porque estamos en tratativas entre nuestra universidad y ORI de Vigo sobre este tema para avanzar también en áreas como de administración y gestión, porque la estructura de derecho por además ser descendente vínculo del derecho romano, tiene muchas características propias de cada lugar. Entonces, dejarlo con la invitación abierta para estas también posibilidades y otros proyectos conjuntos que podamos trabajar. Sí. Bueno, si no hay preguntas. Traiano o procedimento fiquei un bocadinho sorprendida porque na Residir non vi nenhuma instituição do Uruguai, pode ser? Eu compreendo que non faz parte desta fronteira trinacional, mas quer dizer, está mesmo pertinho desta fronteira sur e partilla a fronteira con Brasil e con Argentina. Então, a minha pergunta é: não há nenhuma cooperação com o Uruguai dentro desta rede? Adentro de la red, respondo aqui, Edemar, para abreviar, você é o nosso presidente. UDELAR é uma das instituições também fundadoras de la red civil, ¿cierto? Posterior tuve un cambio de docente, jubilación, porque además ser red de universidades, de instituciones, de cierta manera son las personas que hacen las conexiones. La institución por sí no habla. Y ahora, inclusive ayer estaba yo hablando con 12 referentes de Uruguay y Edemar. UDELAR viene en la virada del año de cuerpo y alma para reincorporarse de pleno en nuestra red. Entonces, seja através do projeto CRIEC, onde está Reto Bertoni, estou só retornando a Edemar, que tem mais direito, como Juan Pablo Marti, que é um pouco mais na área de gestão e relações internacionais. E o UNIJUI, em particular, assim como seguramente o GD e Fronteira Sul também tem convênios bilaterais, certo? É uma característica da red civil. La red civil es un paraguas que fomenta el ambiente de la integración entre las instituciones y en gran parte acciones también ocurren con convenios bilaterales entre las universidades y no multilaterales solo por adentro de la red. Porque la red quiere fomentar y no necesariamente todo tiene que pasar orgánica e institucionalmente vinculado con la red, porque si no crearíamos otros elementos de burocracia, de control, y si ocurren otras relaciones de integración, cumple el objetivo de la red, que es fomentar relaciones bilaterales. Por ejemplo, el encuentro de los investigadores latinoamericanos el año pasado en cooperativismo se pasó en UDELAR, o sea, estamos cerca, hay varios trabajos todavía en específico. En esta red, que la CIDIR, muy pertinente su pregunta, y realmente no hablamos explícitamente de UDELAR, pero que está. Gracias. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante el análisis histórico para que entendamos
cooperativismo en vuestro territorio. Ya, la pregunta que tenía era, como decíais, que había una colaboración entre la Ubigo y vuestra red desde hace tiempo. Quería saber más cómo fue una experiencia de intercambios como la que comentabas, con algunos ejemplos, o hicisteis trabajo de investigación juntos. ¿Ha habido ese trabajo de investigación? Y si es el caso, ¿sobre qué cosas habéis trabajado juntos? Perfecto. Voy a dar o dos ejemplos. Alfredo seguramente también tiene y Edemar. Uno que alcanza 20 y pico de años, que es una colaboración de doctor Francisco Xavier Covas, Carlos Jardón, que son referentes de investigación en pymes y innovación en relaciones internacionales. Inclusive Xavier Covas, que era un antiguo directivo de la UVigo, Universidad de Vigo, fue uno de los estimulantes en año 2005, 2006, Edemar, você escreve sobre eso, para la conformación de la red civil. Yo brinco y llamo a Xavier un poco como uno de los padres de civil, ¿cierto? Porque fue un impulsador, un animador. Jardón hizo una serie de investigaciones en misiones sobre la cadena de la yerba mate, la competitividad internacional. O sea, estoy hablando de Jardón, tenemos publicaciones compartidas con él sobre estos temas. Erasmus tenemos ahí a lo largo de 10 años de proyectos que son compartidos, uno no tiene, otro no aprueba, otro tiene nuevamente, sobre distintos temas, ¿cierto? Y así también hay otros vínculos directos de Vigo con Argentina, por veces un poco más históricas, por la simetría histórica, lo que con nuestra universidad, pero que siempre como estamos cerca en la región de frontera, estamos. Por ejemplo, yo vivo a 180 kilómetros de la capital de la provincia de Misiones y 480 de mi capital de Río Grande do Sul. O sea, estoy más cerca de Aeroparque Internacional en Argentina do que en Brasil. Es propio de zonas de frontera. Ustedes están en zona de frontera con Portugal. Por esto esta doctoranda que estuve haciendo beca en primer cuatrimestre está haciendo su investigación sobre dinámicas en zonas de frontera, tomando por referencia esta de Galicia, mío, con esta de Brasil, Argentina, tomando misiones por referencia. Roberta, que no consiguió, quería participar de nuestro enlace aquí, todavía tuve dificultades de acceso. Pedro, si Sí. me permitís, quiero agregar algo muy importante en relación a lo que acaban de preguntar. Perfecto. El profesor Carlos Cardón estuvo el año pasado prácticamente 2 meses en nuestra universidad organizando y estructurando, junto con investigadores y docentes de nuestra universidad, un instituto de investigación que se llama IRTI, que es un instituto que pretende que confluyan investigadores de nuestra universidad y de la Universidad de Vigo. IRTI significa Instituto de Investigaciones Regionales Transfronterizas. La idea es justamente hacer, por ejemplo, análisis comparativos entre la frontera de ustedes con la frontera nuestra y, por supuesto, investigaciones propias de nuestra universidad, pero ese es un caso concreto de una relación académica en el mundo de la investigación científica, en esta alianza que tenemos entre la Universidad de Vigo y la Universidad Gastón de Acharí. El Instituto IRTI es un flamante instituto que está iniciando sus actividades a partir de la formación y del asesoramiento y de la presencia importante de un profesor de ustedes, que es el profesor Carlos Cardón. Interesante, no teníamos ni idea.
Bueno, a ver, a lo mejor tengo yo una última pregunta, no sé si queréis añadir algo. Uno de los temas fundantes del grupo es esa idea de poscrecimiento, de crecimiento, que es una crítica radical al concepto de progreso, de la idea de que necesitamos un crecimiento infinito económico para estar bien como sociedad, ¿no? A lo mejor una reflexión que yo veo, y no sé si hay una investigación desarrollada, si se han hecho digamos, las conexiones entre la idea de postdesarrollo, digamos, la idea de Arturo Escobar, de la tradición latinoamericana de crítica al desarrollo, que tienen que ver también con ideas como el buen vivir, que es un concepto más andino, ¿no? Ecuador, también en su parte Bolivia, ahora Bolivia ha decidido virar a la derecha, pero digamos, todo el mundo andino, ¿no? Que tiene esos conceptos de buen vivir, de crear una sociedad que no esté, digamos, diseñada para la expansión o para la extracción, y la experiencia de las misiones, ¿no? No sé si se han hecho conexiones o estudios porque al final la idea por lo menos como lo he entendido yo, la idea del experimento de las misiones es no simplemente crear un nuevo proceso de unión entre dos culturas, sino también una visión específica de sociedad, alternativa a la que era el colonialismo occidental, ¿no? Primero, temos várias iniciativas de projetos, alguns com bons processos e resultados gerados, outros ainda incipientes. Todavía estamos, además, a uma visão latino-americana de CEPAL, que por muito tempo tomava crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento, é uma visão superada, ou seja, tem que ser en una perspectiva de sustentabilidad. Y ahí tenemos varios trabajos generados, sea de manera conjunta, otras que están siendo desarrolladas y en gran manera siempre en mínimo formato de red, por a veces dentro de la red civil, veces por adentro de redes más cerca de proyectos donde figura yo, Edemar, Dalabrida y otros, así como de otros proyectos donde está Alfredo. Por ejemplo, Alfredo está ahora trabajando con un proyecto que sustenta su postdoctorado, que también mira un poco el tema del desarrollo en la perspectiva de la sustentabilidad en esta zona de integración, en la perspectiva de desarrollo todavía pudiendo estar sustentado en crecimiento como inclusive en decrecimiento. Desaceleración económica como elemento de desarrollo. Y los temas como lo bien vivir combinado con sustentabilidad, con las características, son temas que también están se incorporando. Inclusive Dalabrida, que es un colega nuestro, tiene un escrito reciente un poco que es provocador para esta relación del desarrollo territorial y lo bien vivir. O sea, donde se conectan y donde hay eventuales lagunas o conflictos. Me parece que hay posibilidades de aproximación y de colaboración en estos temas, no tomándolos como temas consolidados o temas que están, pero que están, sí, conectándonos a estos solares distintos. Tenemos una trayectoria larga, histórico, evolutiva, guaranítica, colonizadora europea hasta los días de hoy, mezclado con los procesos de aceleración económica. Además, las nuevas relaciones de reconexión, como bien destaca Alfredo, o sea, de reintegración, porque nuestros pueblos siempre estuvieron integrados. Algunas políticas nacionales ponieron límites y tomaron los ríos como una estructura física para poner límites. Todavía están adentro de una mirada de desarrollo más integrado en América Latina, también un poco con la mirada que quiero hacer referencia aquí, por veces impulsada de una mirada decolonial, o sea,
de una mirada que no necesariamente solo se sustenta a partir de miradas de Europa para allá, y sino la conformación de algunos elementos propios de allá para abrir elementos de discusión más profunda también sobre esto. Y bueno, no están cristalizadas o no están así diálogos también con las distintas redes en desarrollo y gobernanza territorial, en temas que tienen entre parte con el cooperativismo, tienen entre parte con los temas más social de la sociología de las relaciones, donde está Edemar, por ejemplo. Tiene un programa de doctorado sobre políticas públicas y desarrollo con bastante énfasis en esto, Edemar. Tal vez habla en dos palabrillas, y Alfredo también, sobre los dos doctorados que cada uno lo coordena o tiene presente sobre esta mirada multidisciplinaria. Tal vez esta sea una nueva énfasis que estamos buscando dar. Son programas de doctorado que no son tan disciplinarios y son más interdisciplinarios con esta perspectiva de generar la inclusión y una mirada seguramente más compleja do que las miradas más disciplinarias o de alguna ingeniería pura o de alguna mirada tecnológicamente dura en esta, que tiene su complejidad. Todavía trabajar con estos fenómenos me parece, y en cuanto los mismos ocurren, para aprimorar nuestra capacidad de generar aportes para el aprimoramiento de las relaciones que se vive presente y no solo en lo pasado o el futuro. ¿Está bien? Edemar, teu programa. Isto, nosso programa, ele tem como dois temas principais. Um deles é a discussão exatamente sobre desenvolvimento, né? Desarrollo. E aí nós temos um componente curricular deste programa que discute exatamente as teorias do desenvolvimento. E aí discutimos a questão de quais são as novas teorias que estão neste cenário, e entre elas, um debate importante é a do bem viver, e já temos, inclusive, um doutorando nosso que está fazendo a sua tese com esta temática. Então, temos uma aproximação com as discussões novas a respeito do desenvolvimento. Também no programa de Direito lá da Unijuí, Pedro, nós temos o Daniel Sensi, que é um dos nossos interlocutores também nesse debate, e que estuda essa perspectiva do bem viver. Então, o nosso programa tem um de seus eixos principais o debate sobre as teorias do desenvolvimento, e também o segundo eixo é sobre as políticas públicas. Como as políticas públicas se articulam com as propostas de desenvolvimento existentes nos cenários nacional e internacional. Então, o nosso grupo de professores é um grupo, como dizia Pedro, bastante interdisciplinar, e temos investigadores de diferentes áreas, ligadas à filosofia, à sociologia, à economia, à ciência política e também à educação, à área ambiental. E o tema que você levantava, Mário, é um dos temas bastante instigantes em nosso programa. Então, começam aos poucos a nascer propostas de teses nesta direção de estudar a possibilidade de relacionar a experiência jesuítico-guarani com essas novas experiências que nós temos de debate a respeito da teoria do bem viver, que na realidade a gente sabe que é uma retomada em grande parte das experiências que nós já tivemos neste território latino-americano. Então, é esta a ideia do programa também, enquanto programa
nós temos um conjunto de parcerias já estabelecidas, que nem dizia o Pedro, essas parcerias bilaterais, além da parceria da Rede CIDIR. E com a Europa, nós temos também já algumas experiências de interação com a Universidade de Vigo, pouco ainda, né? Porque nós somos um programa novo, em termos de história, estamos aí no 10º ano apenas agora e criamos o nosso doutoramento apenas há 2 anos atrás. Estamos na fase inicial de conformação das primeiras teses de doutorado em nosso programa. Mas estamos à disposição para a interação possível entre as nossas instituições. Perfeito. Ben. Alfredo. Sí, muy brevemente. Yo dirijo un doctorado que se titula Desarrollo Sustentable e Integración. Por lo tanto, ya el título muestra que es un programa de posgrado interdisciplinario, multidisciplinario. En nuestro doctorado participan arquitectos, economistas, ambientalistas, abogados, gente ligada al turismo, porque los temas están relacionados con turismo sustentable, ambiente y sociedad, sustentabilidad ambiental, relaciones fronterizas, etcétera, etcétera. Por eso el doctorado se inicia con un seminario de formación interdisciplinaria y a partir de ahí se va estructurando el doctorado en diferentes seminarios relacionados con las temáticas de quienes integran esa cohorte del momento. Es un doctorado que tiene 6 años, 7 años, y bueno, tenemos ya 3 doctores. La última, la primera mujer, se acaba de doctorar la semana pasada con un tema sobre digamos, la organización de un programa, de una ley de turismo sustentable que no existe en nuestra provincia. Llamativamente, nuestra provincia es una provincia que se caracteriza y de hecho es la mayor industria, el turismo. Y a pesar de ello, no tiene dentro de la legislación provincial un programa, una ley de turismo sustentable. Entonces, esta doctoranda presentó, digamos, ese tema que la dirigió justamente el doctor Pedro Gutenbender. Bueno, eso como noticia, digamos, general. Por supuesto, como dice Pedro, estamos abiertos para todo lo que ustedes puedan de alguna manera contribuir al mejoramiento, al perfeccionamiento de nuestro doctorado, con muchísimo gusto, sobre todo aprovechando estas relaciones tan fraternales que tenemos entre las dos universidades. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo acabaría aquí y muchísimas gracias a Pedro y las personas que levantaron muy cedo esta mañana. Pues nada, quedamos en contacto entonces. De nuestra parte, gracias Mario, gracias a Hugo, gracias por acogernos y principalmente a los colegas que se sumaron en la red. Un saludo especial a Benito Romero, que es el incansable organizador, articulador de la red, con mucha capacidad y dedicación. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias.